Sesión 7. Evangelizar significa ser fermento de transformación en la sociedad y en la historia. Jesús, el buen samaritano, hace de su comunidad signo e instrumento de su misericordia. Lucas 10, 25, 37. Jesús, el buen samaritano, asume y cura las heridas de las víctimas e invita a los suyos a convertirse en prójimo de quien sufre. Oración por la evangelización. Dios Padre nuestro, te damos gracias porque, por medio de tu Hijo Jesucristo, sigues haciendo camino con nosotros y vas dando un nuevo rumbo a nuestra arquidiócesis de Bogotá. Te pedimos que, bajo el impulso del Espíritu, salgamos a tu encuentro en nuestro mundo y como discípulos misioneros, anunciemos a todos la alegría del Evangelio, sirviendo misericordiosamente a los que sufren, para ser sal de la tierra y luz del mundo, fermento de una nueva sociedad. María, estrella de la evangelización, ruega por nosotros. Punto de partida. Jesús, al formar a sus discípulos, les muestra lo que significa caminar detrás de Él. No solo conoce el corazón de la ley, que es el mandamiento del amor, sino vivirlo al estilo suyo, con misericordia y compasión, como un verdadero ejercicio de libertad, realizado en el compromiso efectivo e incondicional frente al hermano necesitado. Jesús muestra a sus discípulos los rasgos y las dimensiones del amor que le agrada al Señor. Ideas centrales. Jesús es el buen samaritano que carga sobre sí los sufrimientos de todos los seres humanos y de todas las víctimas de la historia. Jesús es el buen samaritano que, al ser interpelado, formula la pregunta fundamental, con lo cual rescata a quien vive en el marco estrecho de la ley sin misericordia. Jesús es el buen samaritano que muestra el camino que conduce a la vida, la compasión ilimitada con quienes sufren. 1. Un diálogo en el marco estrecho de la ley, una historia de observancia y excusas, una pregunta legítima y una respuesta precisa. Habitualmente los encuentros entre Jesús y la gente transcurren como un diálogo. Jesús escucha y habla, es interrogado o interroga. Él tiene la virtud de plantear de una manera muy sencilla la pregunta precisa, que se refiere a las realidades más fundamentales y decisivas de la vida. La pregunta por el camino para acceder a la vida eterna tiene ya una respuesta definida en la ley. El amor total al Señor y el amor al prójimo, de la misma manera como alguien se ama a sí mismo. Quien haga esto, vivirá. Con una intención perversa. Sin embargo, una intención perversa motiva al experto de la ley, quiere tenderle una trampa a Jesús, busca desacreditarlo o cuestionar su pretendida autoridad de maestro, título con el cual incluso se había dirigido a él. Jesús define una actitud nueva frente a la ley cuando, con toda autoridad y sin miramientos, afirma: han oído que se dijo a nuestros antepasados, pero yo les digo, Mateo 5, 21, 48. Jesús no duda en exigir ser mejores que los maestros de la ley y los fariseos, Mateo 5, 20. Pues el punto de referencia que define la intención, el pensamiento, la libertad y la acción del discípulo del reino ya no será alguna cláusula de la ley, sino ser perfectos como el Padre Celestial es perfecto,
Mateo 5:48. La mala intención y el deseo de justificación del maestro de la ley dan lugar a una nueva pregunta. ¿Y quién es mi prójimo? De donde brota un nuevo e inesperado diálogo, esta vez dirigido por Jesús. Aquel que se presenta como el experto en la ley, habitado por intenciones perversas, es quien en realidad ignora lo verdaderamente fundamental. 2. Un diálogo en el horizonte ilimitado de la misericordia. Una nueva historia de seguimiento en la compasión. La escandalosa realidad del sufrimiento humano. ¿Y quién es mi prójimo? Lucas 10:29. En su respuesta a esta pregunta, Jesús hace que su interlocutor se sitúe frente a una compleja realidad humana, que tiene la virtud de manifestar con total claridad el rostro del prójimo, el sufrimiento humano. Nuestro texto presenta una sucesión de sufrimientos causados por los asaltantes victimarios, el despojo de las pertenencias, la violencia física sin límites y sin piedad, el abandono por considerar a la persona como muerta. La víctima es afectada, entonces, en sus bienes, en su integridad física, en su vida misma. La victimización crece lesionando todo, desde el derecho a poseer algo hasta el derecho a vivir. Despojada de sus pertenencias, la víctima es despojada de sí misma, es decir, del derecho al respeto de su dignidad y de su vida. Pareciera que el sufrimiento causado por el ser humano no tuviera límite y sí un siniestro carácter acumulativo. Las reacciones frente al sufrimiento humano. Pero hay algo que aún sorprende más. Esta acumulación de despojo y de sufrimiento humano, que con la proximidad o efectividad de la muerte pareciera alcanzar su límite. Aún puede llegar más lejos. A la víctima se le puede negar también el derecho a ser socorrida, a decir verdad. Es imposible no ver a otro ser humano que sufre. No verlo es, en realidad, no querer verlo. Sorprende que existan razones que justifiquen pasar de largo ante la víctima que sufre. Esto es precisamente lo que Jesús denuncia en la actitud del sacerdote y del levita, quienes desvían su camino para no contaminarse con un herido, medio muerto, y preservar la pureza exigida por las leyes rituales. Compárese Números 31:19, Levítico 21 del 1 al 11. La crítica de Jesús es muy fuerte y se dirige contra el culto alejado de la vida, denunciado ya por los profetas, Amós 5, Jeremías 7. ¿Qué sentido tiene el culto religioso que le da la espalda al sufrimiento humano? ¿Qué le agradará más al Señor? ¿Una ritualidad pura convertida en culto vacío y muerto por su indolencia? ¿O la compasión con aquel que sufre? La palabra de Dios ofrece la respuesta. Porque misericordia quiero y no sacrificios, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas 6, del 6 al 7, compárese Mateo 9, del 10 al 13, del 12, capítulo 12, del 1 al 8. Sorprende que el amor al Señor y al prójimo sea comprendido solo como el camino hacia la vida eterna, y no como la ruta de servicio y cuidado de la vida humana que sufre. La parábola propuesta por Jesús lleva implícito un serio interrogante. ¿Es posible que aquello que la ley de Dios prescribe y que se concentra en el amor al prójimo sea excluyente y deje de lado las víctimas anónimas encontradas en todos los caminos de la vida? El desmesurado compromiso de un excluido misericordioso. El desmesurado compromiso de un excluido misericordioso. Las palabras de Jesús son desafiantes, pues ellas contraponen ante el sufrimiento de la víctima
la desatención de quienes encarnan la pureza del culto, pretendidamente agradable al Señor, y la solicitud de un hombre perteneciente a una raza condenada que ignoraba la ley y se mezclaba con los gentiles. Alguien considerado excluido de la bendición de Dios, un samaritano. Ante el dolor humano, la misericordia irrumpe por los caminos menos esperados. La misericordia excluida del ámbito cultural es encarnada por un excluido de la sociedad. Y cuando la misericordia es auténtica, es ilimitada. Por ello, a la acumulación del sufrimiento de la víctima no se puede responder sino con la acumulación de la compasión y de la misericordia. En nuestro texto, la misericordia recorre los distintos momentos de la victimización, a los que responden uno a uno, de modo que la víctima no sea ya ignorada, sino atendida, sin importar si se conocen o no su identidad y su historia. Violentada ahora, sus heridas son limpiadas y vendadas. Abandonada en el camino, ahora es levantada y transportada para que sea hospedada y curada. Despojada de sus bienes, ahora es cuidada sin tener que pagar nada. Así haya que prever recursos adicionales hasta que su recuperación sea completa. La victimización desmedida no puede tener como respuesta sino la solicitud desmesurada de la compasión. La verdadera pregunta y la misericordia como mandato. En este punto el diálogo conoce un giro sorprendente. Jesús, que formula las preguntas fundamentales, hace del experto interrogador un interrogado. ¿Quién de los tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Lucas 10:36. El sufrimiento es un ámbito especial para plantear las cuestiones verdaderamente importantes, que reformulan todas las demás. Ya no se trata de identificar quién es el prójimo, a quién hay que amar como a sí mismo, sino de comprender que el sufrimiento de un ser humano exige convertirse en prójimo suyo. Por la capacidad de sentir compasión por él y de comprometerse de manera ilimitada en su cuidado, hasta su completa recuperación y dignificación. Incluso la primera pregunta del doctor de la ley halla ahora una nueva respuesta. Para heredar la vida eterna es preciso amar con todo el corazón y con todas las fuerzas, no solo a Dios, sino también al prójimo, especialmente al que sufre. La victimización no soporta ni la indolencia ni la vacilación. En consecuencia, ante el sufrimiento, la compasión comprometida se impone como mandato. Vete y haz tú lo mismo. Lucas 10:37. La respuesta a la pregunta planteada por Jesús es completamente práctica. Hacerse prójimo. Implica superar efectivamente todo límite en el cumplimiento del mandamiento del amor, especialmente con quien se encuentra herido en el camino del sufrimiento. 3. Jesucristo evangelizador. El samaritano compasivo es un autorretrato de Jesús. Nadie como él ha asumido como asunto personal la suerte de todos los heridos de la historia humana. Por ello, esta parábola tiene la marca inconfundible de Jesús, y nadie más podía contar algo así, ni hacerlo como él lo narró. Lo que hizo el extranjero por el hombre herido, lo hizo Jesús por todos, más allá de toda medida. Jesús no solo es aquel que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el demonio, Hechos 10:38, sino también quien llevó nuestros sufrimientos y soportó nuestros dolores. Compárese Isaías 53:4. En Cristo, quien amó hasta el extremo, Juan 13:1, se supera todo límite en el compromiso con el hermano necesitado. Jesús evangeliza cuando, como buen samaritano y el prójimo compasivo,
Encarna una libertad total frente a los límites que la ley pretende imponer a la misericordia. Jesús evangeliza cuando se deja interpelar y se acerca a la vida de un hombre también necesitado, el doctor de la ley. Más que orientarlo o aconsejarlo, Jesús le ordena algo que no es opcional. Vete y haz tú lo mismo. Y así lo sitúa en la verdadera ruta de la vida, que tampoco es una entre tantas. La del amor a Dios, que se verifica o se invalida en el amor comprometido e incondicional a quien sufre. Jesús rescata al experto en la ley y lo sitúa en la ruta de los hijos de Dios, es decir, de aquellos que no se conforman con saber lo que está escrito en la ley, sino que oyen la palabra y la cumple. Compárese Marcos 3:35. Jesús evangeliza cuando exige a sus discípulos que se conviertan en prójimos de quienes sufren, al tiempo que les confía el mandamiento nuevo y les exige que se amen como Él mismo amó, con un amor sin límites. Compárese Juan 13:31-35. Actividades grupales. Comentar en grupos el siguiente texto del Papa Benedicto XVI. La parábola debe inducirnos a transformar nuestra mentalidad según la lógica de Cristo, que es la lógica de la caridad. Dios es amor y darle culto significa servir a los hermanos con amor sincero y generoso. Este relato del Evangelio ofrece el criterio de medida, esto es, la universalidad del amor que se dirige al necesitado encontrado casualmente, quien quiera que sea. El programa de cristiano, aprendido de la enseñanza de Jesús, es un corazón que ve, donde se necesita amor y actúa en consecuencia. Texto completo Angelus 2, julio de 2010. Ejercicio de revisión comunitaria de vida, a partir de los 6 actores de la parábola como lo sugiere el Papa Francisco. ¿Qué hago yo? ¿Soy ladrón, estafador, corrupto? ¿Soy el sacerdote que mira, ve y mira hacia otra parte y sigue adelante? ¿O un líder católico que hace lo mismo? ¿O soy un pecador? Uno que debe ser condenado por sus pecados. Y me acerco, me hago cercano, cuido a quien lo necesita. ¿Cómo hago yo frente a tantas heridas, a tantas personas heridas con las que me encuentro todos los días? ¿Hago como Jesús? ¿Tomo la forma de siervo? Nos hará bien hacer esta reflexión, leyendo y releyendo este pasaje. Sin embargo, aquí se manifiesta el misterio de Jesucristo, que siendo pecadores vino por nosotros para curarnos y dar la vida por nosotros. Oramos con el texto de 1 de Juan 4, 8-21. Oramos con el Salmo 19. Lecturas complementarias. Carta encíclica Dios Caritas es. Francisco Evangelii Gaudium, capítulo 4, la dimensión social de la evangelización. Francisco, Audiencia General, 27 de abril de 2016. Para orar en casa. Hacer la lección divina Mateo 25, 31-46. Meditar y orar con el texto del mandamiento nuevo Juan 13, 31-35. Orar a lo largo de la semana con el Salmo 119. Ejercicio de revisión de vida. ¿Qué me impide volverme prójimo de quienes sufren? ¿Hay algún rostro sufriente que quiero evitar? ¿Por qué razón? Ejercicio de salida misionera. Me esforzaré por reconocer en mi vida cotidiana a alguien que sufra y procuraré convertirme en su prójimo misericordioso. Reflexión final. ¿Quién de los tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los asaltantes? Ve y haz tú lo mismo. Estas palabras de Jesús exigen de mí y de la comunidad de discípulos una profunda transformación de criterios, valores, puntos de interés y prioridades, para abrirnos al horizonte amplio de la compasión liberada de los límites de la ley. Dios y María los bendiga, que tengan una excelente semana.